ya tener los documentos donde se estipule que nuestro cambio de uso. O sea, eso ya está en la municipalidad, en manos de la municipalidad. En manos del municipio nada más. ¿Tiene que ver esto una resolución de consejo? Resolución de consejo. ¿Usted le han dado un plazo a la alcaldesa ya? No le hemos dado, hemos llegado a mediar y ella nos ha prometido que a fin de mes, esperemos que así sea, en el tiempo más corto posible. ¿Cómo es la venta, Omar? Bueno, como ustedes saben, pues hoy en día existen 4 o 5 mercados en Chimbote, del único que existía más grande aquí en Chimbote. Hoy estamos contando, si pueden verificar ustedes en el progreso, se está haciendo un mercado más, siguen vendiendo en las calles, no hay reparo a ello, a pesar de que se iban a efectuar obras de saneamiento ahí, persisten los comerciantes, hay un buen número de comerciantes, estamos nosotros también aquí en 2 de Mayo, el mercado mayorista 3 Estrellas, el mercado La Perla y los compañeros que trabajan pues en la feria agropecuaria. Pero ya definitivamente se van a quedar acá, no tienen ningún, porque habían dicho hace un mes que querían amenazar con regresar por eso. ¿Qué ha zanjado ese tema ya? Bueno, yo creo que cuando uno tiene por lo menos querer, yo creo que jamás en la vida vamos a pretender regresar, menos a título personal, jamás regresaría después de la salvaje golpiza que nos dieron. Entonces, yo creo que al menos teniendo un lugar que es nuestro y propio, yo creo que aquí estamos haciendo nuestra vida comercial y poco a poco seguro iremos levantando para consolidar este gran mercado. ¿Con cuántos comerciantes cuenta el mercado? Bueno, 3.500 comerciantes tenemos actualmente en trabajo.